En 2020, Fonima tuvo que mudarse a la virtualidad, preparando una serie de actividades para experimentar las posibilidades entre el lenguaje sonoro y el visual. Durante el Festival Animasivo Edición Ciudad de México, Fonima organizó una serie de talleres gratuitos enfocados al arte audiovisual, música y videomapping. Como parte de las actividades del evento, se realizó por tercera ocasión el concurso de GIFs animados con la temática punto, línea y trayectoria. Los GIFs seleccionados de esta convocatoria formaron parte de las sesiones de Beijing, que acompañaron a 4 ensambles musicales que se transmitieron en vivo a través de la plataforma oxo.club. Como resultado de este concurso, se seleccionaron 8 finalistas que fueron expuestos en la galería virtual del concierto. Además, durante la clausura del Festival Animasivo, se dieron a conocer 3 ganadores a quienes se les otorgaron premios especiales Arturia. Fonima es presentado por Casiopea y el Rock Juvenil, a quienes le quiero dar la palabra porque también van a presentar una serie de premios que organizaron dentro de esta edición. Hola, primero muchas gracias también a Animasivo por darnos el espacio para realizar Fonima desde hace 2 años. Confiaron en nuestro proyecto y yo estoy aquí para anunciar los ganadores del concurso de GIFs, que en un rato nos vamos a ver por allá en una fiesta virtual en el oxo.club. Estos ganadores y 8 seleccionados van a estar expuestos en esta fiesta. Los ganadores son, en primer lugar, Une los puntos por Gabo Armengol, porque tiene algo misterioso, inexplicable y sobre todo arriesgado, fue lo que más nos llamó la atención. La extrañeza del GIF nos produce que no quieras dejar de mirarlo. Segundo lugar es para Ineludible de Ámbar Azaena. Nos gustó porque siguiendo la temática de punto, línea y trayectoria, este GIF demuestra que en este formato puede haber no solo una narrativa, sino también una oportunidad de hablar de temas sensibles y actuales. El gesto del GIF puede politizarse. Tercer lugar es para Bubblegum de Carla López. Nos gusta porque es un recorrido muy rítmico y aunque no hay música, las texturas y colores actúan como sonidos. Es una exploración muy fina y divertida desde la animación digital. Felicidades a los 3 y también queremos agradecer mucho a la gente que participó en el concurso porque gracias a lo que ellos hicieron podemos tener visuales en el evento. Entonces también muchas gracias a todos los que participaron. Paredes en Movimiento fue un taller práctico para descubrir las posibilidades de la técnica videomapping con fines artísticos y decorativos. Este taller fue impartido por Dafne Jesús del grupo creativo Disignare Media. A través de la creación de estructuras caseras y la utilización de un proyector de video, se desplegaron visuales y fotografías sobre una escultura conceptualizada y construida durante el taller, consiguiendo crear una pieza artística colaborativa de videomapping. Haciendo mi lluvia de ideas, si yo quiero distinguirme dentro de mi diseño, de lo que quiero mostrar, y entonces esto, por ejemplo, para un show cultural, habría más posibilidades de que sea un contenido interesante, por ejemplo, para un museo. Dafne Jesús es productor multimedia con 11 años de experiencia y su especialidad es la creación de narrativas audiovisuales. Ha sido líder en el desarrollo estratégico para la producción y distribución de contenido para museos y planetarios. Normalmente en un proceso creativo se le llama hacer un mood board, de ir investigando, poniendo aquí tus referencias. Si lo quisiera sintetizar, sería una estrella, que en mi caso yo la diseñé en un software en 3D. Se pudiera construyendo ustedes con los materiales más sencillos que pudieran tener a la mano. Tenemos 360 grados, quiero 16 piezas, me da 22.5 grados de inclinación, que con un transportador pues podría sacar ese ángulo. Y lo que decidí fue hacerlo mejor a 20 grados para que mi escultura pudiera tener también espacios de apertura entre las piezas, porque eso es lo divertido también del mapping, que sean diferentes elementos.
Muchas gracias. Gracias. Muchas buenas noches. gracias. Gracias. Bitmatic 1.0 fue un conversatorio abierto al público con los directores de Rudo Company, Ezequiel Torres y Pablo Rafael Roldán. Rudo Company es un destacado estudio de animación 2D en Argentina que se ha viralizado por su trabajo en el videoclip The Wolf, que supera las 110 millones de reproducciones en YouTube. En la conversación se compartieron videoclips y se analizaron los procesos creativos que se requieren para que los elementos visuales y narrativos puedan congeniar en una pieza musical. Los directores de Rudo Company explicaron lo que hay detrás del Bitmatic, un proceso con el que se reemplaza el storyboard tradicional. Entonces la pregunta era ¿cómo hacemos este proyecto, ¿no? Y lo que dijimos era, bueno, que tenía que ser algo súper dinámico y que nos divierta. Siempre tuvimos muchas referencias en nuestra cabeza. Esta era una de ellas. Y también lo que pensábamos, ingenuamente, que para hacerlo realizable, decidimos cómo hacerlo en blanco y negro, como para economizar y simplificar el proceso. Si uno quiere contar historias, entonces que busque más por el lado de buscar estudiar dirección audiovisual. Esa sería mi recomendación, y de ahí, de forma autodidacta, empezar a incorporar cuestiones más de animación o lo que quiera. Hay un montón de herramientas para ser autodidacta si uno quiere, pero mantener en ejercicio lo que a uno le gusta es súper clave, y el abanico ese nosotros planteamos en la charla, que la animación puede ser abarcada el diseño de personajes hasta hacer un RAF de animación. Eso puede especializarse en distintas ramas y no tiene por qué saber todo. Para culminar las actividades de Fonima en el marco del Festival Animasivo 2020, se invitó a todos los asistentes a ingresar a la plataforma oxo.club. Se diseñó un sitio web inmersivo en donde los asistentes pudieron explorar el entorno virtual por medio de un avatar, disfrutar de sesiones de DJ con música en vivo, visitar una exposición virtual de GIFs y conocer los resultados de los talleres. Entre los artistas se contó con la participación de EAMS, Manitas Nerviosas, Child y Grenda. Los visuales recibidos a través de la convocatoria concurso de GIF fueron mezclados por Andy Polarist y proyectados en un domo virtual en formato 360 con la asesoría técnica de Designari Media. Fonima es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre Casiopea y Rock Juvenil, que busca fomentar la interdisciplina para la creación audiovisual e incentivar la producción de artistas jóvenes emergentes. Los contenidos desarrollados durante su volumen 3 y futuras ediciones pueden ser consultados en las redes sociales y sitio oficial fonima.mx. Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA el estímulo proporcionado para la realización de este programa.